Bien, compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso. Ya en sesiones anteriores hemos discutido y hemos visto videos de lo que es la audiencia de primera declaración y asimismo la audiencia de ofrecimiento de prueba, la audiencia de etapa intermedia. Hace falta ver la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Pero fíjense que en ese ínterin pueden existir algunas otras audiencias bilaterales que son muy importantes y se les llama bilaterales porque siempre va a estar allí el Ministerio Público, la defensa, el sindicato y por supuesto el juez o el tribunal sentenciador. Entonces considero muy oportuno que podamos compartir con ustedes lo que es una audiencia de revisión de medida de coerción. Esto ya lo he explicado con anterioridad, pero lo vamos a repetir brevemente. Recordemos que cuando en contra del sindicato en la audiencia de primera declaración se ha dictado auto de prisión preventiva, la persona sindicada se encuentra detenida en un centro de privación de libertad, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es la forma que en este caso nuestro patrocinado, nuestro cliente, pueda recuperar lo más valioso que tiene el ser humano, que es la libertad? Bueno, va a ser por medio de una audiencia de revisión de medida de coerción. Y lo que va a buscar allí la defensa técnica es que la persona que se encuentra detenida bajo prisión preventiva se dicte a su favor alguna medida sustitutiva a la prisión preventiva, que puede ser arresto domiciliario, pago de caución económica, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de acercarse o visitar determinados lugares, etcétera. Y la persona automáticamente va a recuperar su libertad. Claro está, esta audiencia se va a solicitar dentro de los delitos que sí permiten una medida sustitutiva. Esta audiencia es muy importante porque se puede suscitar desde que una persona queda ligada a proceso hasta en un debate oral y público. Siempre el sindicato va a tener la facultad de solicitar audiencia de revisión de medida de coerción, que en un 95% de los casos es cuando la persona está en prisión preventiva y lo que va a buscar es que se conceda una medida sustitutiva. Y tal vez un 5% de casos es cuando la persona está en libertad, pero la medida de coerción es muy gravosa. Por ejemplo, aquellos que les conceden arresto domiciliario en un departamento y ellos trabajan de vendedores fruteros o van a los departamentos, no pueden desplazarse, no pueden trabajar. O personas en contra de las quienes impone prohibición de salir del país sin autorización judicial y también no pueden trabajar, no pueden ir a recibir atención médica, no pueden ir a ver a su familia, etc. Entonces, estos son los casos de revisión de medida de coerción. Entonces, como esta audiencia es muy diligenciada en la práctica, vamos a poner un ejemplo siempre de una audiencia real que se llevó a cabo en un juzgado de primera instancia penal y posteriormente a lo que ya les indiqué, también vamos a analizar ahí el artículo de la ley que es el que permite el desarrollo de esta audiencia. Entonces, la misma metodología, por favor, me indican ahí en el grupo de chat si se escucha y ve claro, por favor, compañeros. A una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última generación y personalízala como quieras. Muestra tus productos en páginas increíbles y vende suscripciones. Ya podemos... Buenas tardes para todas y para todos en Quetzaltenango a 13 de octubre del año 2008, siendo las 13 horas con 26 minutos. Estamos constituidos con la finalidad de revisar la medida de coerción que pesa en contra de José Luis Ramírez Samayoa, a quien se indica del delito de robo en el grado de tentativa.
Para el efecto están presentes el sindicado en cuestión, su abogada defensora, licenciada Xiomara Patricia Martínez Molina, y por la Fiscalía del Ministerio Público se encuentra presente Manuel Coquim. Le doy intervención a la abogada defensora toda vez que ella gestionó esta diligencia judicial, y únicamente le recuerdo a los sujetos procesales que en audiencia inicial del 18 de julio de este año se decretó auto de prisión preventiva en contra del imputado, tomando en cuenta que existía peligro de fuga o existe peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo que le ruego que en esos términos se conduzca la diligencia de este mediodía. Tiene la palabra, por favor, licenciada. Gracias, señora juez. Buenas tardes para todos. La defensa de José Luis Ramírez Samayoa solicitó audiencia de revisión de la medida de coerción impuesta a mi patrocinado en virtud de que, a consideración de la defensa, las circunstancias primitivas han variado en cuanto a que se dictó el auto de prisión preventiva en fecha 18 de julio del presente año, en virtud de que se le ligó a proceso a mi patrocinado por el delito de robo en grado de tentativa y que no se le otorgó ninguna medida sustitutiva en virtud de no poseer arraigo y que existía el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, según la entrevista realizada a la agraviada Marta María Munguía Zambrano. Es por ello que en este acto le hago entrega a la señorita juez el informe socioeconómico asignado por la trabajadora social del Tribunal Primero de Sentencia Penal, la licenciada Reina Isaura López Barrios, en donde se establece que la residencia de mi patrocinado es la Segunda Avenida 3-73, zona 3 de San Mateo, y donde tiene su residencia habitual. En el informe socioeconómico se informa la situación familiar y social en la que se encuentra, así como su situación laboral y económica, y su conducta, estableciendo en las conclusiones la trabajadora social que él es el encargado de darle manutención a su señora madre y que es de escasos recursos económicos, asimismo que en la actualidad reside en dicha residencia, en dicha dirección. Asimismo, le hago entrega de una constancia extendida por el secretario municipal de la ciudad de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, donde se certifica el asiento de la cédula I-9 y de registro 81.594, en donde se inscribió como vecino José Luis Ramírez Samayoa para identificarlo plenamente y donde se establece su documento de identificación. Es entonces, señorita juez, que la defensa considera que el arraigo que nos solicita, que se estableció al momento de dictar el auto de prisión preventiva, pues está debidamente probado en virtud de que se establece los datos personales que identifican a mi patrocinado, así como sus documentos de identificación en virtud de carecer del mismo al momento de la audiencia inicial, y que se ha desvanecido con ello el peligro de fuga, según lo establecido en el artículo 262 del Código Procesal Penal. Asimismo, en la etapa preparatoria, y la cual está por finalizar, se tuvo a bien constituirse por parte de la defensa a la Fiscalía del Ministerio Público para realizar una entrevista o una declaración con la parte agraviada, a lo cual la defensa desconoce el por qué no se signó un acta o se levantó un acta en la cual la parte agraviada daba su anuencia para que mi patrocinado pudiera gozar de una medida sustitutiva para luego poder resolver su situación jurídica.
por lo tanto poder desvanecer el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Es por ello que la defensa solicita a la señorita juez que se le otorgue una medida sustitutiva en virtud de que el delito por el cual fue ligado mi patrocinado tiene esa opción o tiene esa oportunidad de poder resolver su situación jurídica. Ya no hay sonido, licenciado. De que mi patrocinado en este acto pues hace la promesa de someterse al procedimiento hasta que se resuelva su situación jurídica y poder otorgarle así una medida sustitutiva para que no siga sufriendo prisión preventiva en el centro para varones de la zona 1 de esta ciudad. Esa es mi petición en concreto, señorita juez. Únicamente. Su defendido desea participar en la audiencia. Sí, señor. Lo único que yo me comprometo, pues, yo estoy consciente, pues, por lo que pasó y espero que ustedes también me perdonen, ¿verdad? Y yo, pues, yo prometo, pues, no sé si venir a firmar o no sé, que sea usted que me dé la oportunidad, pues. Bueno. Yo sé que estar en esos lugares no es bueno, señor, ¿verdad? Perdónenme. Bueno, gracias, José Luis. ¿Usted sabe en qué lugar reside? ¿Sabe la dirección de su casa? Es Guillón 73, zona 3 de San Mateo. Es la segunda avenida 3-73, zona 3 de San Mateo. Sí. ¿Esa es la dirección? Sí. Bien. ¿Y usted hace el compromiso de someterse a la persecución penal, como lo indicó su abogado? Sí, señor. Bien. Sí. Tiene la palabra la Fiscalía del Ministerio Público y le entregó los documentos presentados por la defensa. Muchas gracias, licenciada. En representación del Ministerio Público y luego de haber tenido a la vista los atestados presentados por la defensa y principalmente atendiendo el criterio de objetividad contemplado en el 108 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público estima que el arraigo del señor José Luis Ramírez Samayoa ya quedó acreditado. Asimismo, en cuanto a los peligros de obstaculización a la verdad, la misma puede ser evitadas mediante la aplicación de alguna medida sustitutiva al sindicado, principalmente lo contemplado en el numeral 5 del 264, como lo es la prohibición de acercarse a determinado lugar. En el presente caso sería el Internet Cibercafé Canelas, ubicado en sexta calle de 11-29, zona 1 de esta ciudad. Por tal razón, el Ministerio Público no tiene ningún inconveniente ni objeción para que el hoy sindicado se le apliquen las medidas sustitutivas únicamente. Gracias. En este caso ya fue escuchada la agraviada Marta María Mungía. ¿Sí? Sí, la declaración de Marta María Mungía es la misma que se tuvo la vista en la primera declaración. Bueno. Cuando gracias. se dictó el auto de procesamiento. Gracias, Manuel. ¿Cómo se llama el café? Disculpe. Internet Cibercafé Canelas. La audiencia se señaló específicamente para establecer si ya variaron las circunstancias primitivas que dieron lugar a decretar auto de prisión preventiva en su contra el 18 de julio de este año. Usted ya escuchó que su abogada defensora presentó dos documentos, específicamente el informe del estudio socioeconómico realizado por la licenciada Reina Isaura López, en donde hay un lugar de residencia suyo, que es la segunda avenida 3073, zona 3 de San Mateo. Y por otra parte, ella también se pronuncia en lo relativo a la información de la agraviada Marta María Mungía, indicando que han variado las circunstancias primitivas y que ya no existen esos peligros de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y el Ministerio Público también gestiona porque se pueda variar de la prisión a la aplicación de medidas sustitutivas. En esa razón, y habiendo visto los documentos presentados por la
abogada defensora, estimo que efectivamente ya variaron las circunstancias primitivas que dieron lugar a decretar auto de prisión preventiva en su contra, y tomando en cuenta también que la fase de investigación está por vencer, esto va el 17 de octubre de este año. Estimo entonces procedente la solicitud que hace su abogada defensora. En esa razón, revoco el auto de prisión decretado en su contra y le voy a otorgar medidas sustitutivas de la prisión preventiva. Estas consisten específicamente en la obligación de comparecer a firmar el libro de medidas sustitutivas al Ministerio Público de esta ciudad de Quetzaltenango. Lo va a hacer el lunes de cada 2 semanas. Y tiene la prohibición de acercarse al café, internet, cibercafé Canelas, es el lugar en donde se produjo su detención. No puede usted acercarse ni al café ni a la señora Marta María Mungía, sin que esto perjudique el derecho de defensa que a usted le asiste. Y estas medidas se van a mantener mientras se tramita el proceso penal de mérito. Le ruego estar pendiente de cualquier citación que se le pueda realizar con motivo de este proceso penal, lo que vamos a hacer a la segunda avenida 3-73, zona 3 del municipio de San Mateo de este departamento. Así es que cuando llegue cualquier citación le ruego atenderla, ya que en el caso de que usted no venga a una audiencia específica sin causa justificada, se puede revocar el beneficio de libertad que hoy se le está otorgando. ¿Me da algún número de teléfono a donde lo podamos citar cuando sea necesario? Es el número 54 70 62 99. Muy bien, muchas gracias. Sí. En el caso de ser necesario, lo vamos a llamar por teléfono para recordarle cualquier audiencia que usted tenga, y le ruego estar pendiente con su abogada defensora hasta que finalice este proceso penal, ya que hoy recobra únicamente su libertad bajo medidas sustitutivas. Vaya, está bien, gracias, señor. ¿Entendió la situación, verdad? Sí, ¿Sí? lo entendí, sí. Como consecuencia de la decisión judicial asumida en la audiencia, voy a oficiar al alcalde de las cárceles públicas locales para su inmediata libertad. Quedan debidamente notificados los objetos procesales de la resolución judicial emitida en la audiencia, y dejo a la Fiscalía del Ministerio Público los atestados presentados por la abogada defensora para que formen parte de su expediente. Se finaliza la audiencia cuando son las 13:38. Gracias a todos. Bien, entonces acabamos de ver una audiencia de revisión de medida de coerción. Ya vimos que el orden es que primeramente se le concede el uso de la palabra por parte del juez a quien solicita la revisión de la medida de coerción. En este caso, la abogada defensora del señor sindicado, quien se encontraba guardando prisión preventiva. Ella explica por qué a su criterio han variado las circunstancias primitivas que dieron origen a dictar auto de prisión preventiva. Posteriormente se le concede la palabra al Ministerio Público para que también este ente encargado de la persecución penal pública pueda dar un pronunciamiento, es decir, dar un alegato, emitir su criterio. Y de último, el juez o la jueza va a resolver si ha lugar o no ha lugar la revisión de la medida de coerción. Si no ha lugar, la persona continúa guardando prisión preventiva. Si ha lugar la revisión de la medida de coerción, en este caso la persona recupera inmediatamente su libertad, encontrándose bajo medidas sustitutivas. En este caso, vimos, compañeros, que básicamente el sindicado, él pudo demostrar su arraigo, es decir, el arraigo es en dónde vive una persona, en dónde está el asiento de su familia, en dónde está su residencia, en dónde tiene vínculos comunitarios o vínculos sociales. Por eso reitero, compañeros, haciendo un paréntesis, otra vez estábamos con el tema de los exámenes. Les cuento que no los habíamos podido subir a la cartelera porque
mi nombre, el sistema de la facultad lo había puesto mal, lo había puesto con doble D. Entonces, hasta el día de hoy hablamos con el ingeniero y ya lo estamos subiendo a la cartelera virtual. No obstante, sus notas ya las pueden ver ahí en el Classroom porque ahí las consignamos primero. Pero ¿por qué digo esto? Porque algunos de ustedes su nombre, compañeros, lo escriben incompleto o lo escriben mal. Yo les vuelvo a indicar que el nombre de una persona tiene 2 nombres y 2 apellidos. Entonces, hay que consignarlo completo, con tildes, con mayúscula, con minúscula, porque en este caso se dan cuenta que el arraigo también tiene que ver con la identificación de una persona, cuál es su nombre real, en dónde vive, cuál es su residencia, en dónde tiene amigos, en dónde tiene vínculos sociales, comunitarios, laborales, religiosos, etcétera. Y en el caso que acabamos de ver, un caso real, una audiencia real que se llevó a cabo en un juzgado, en este caso en el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango. Ustedes vieron ahí el edificio, es el Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango. Ahí se llevó a cabo la audiencia, es una audiencia de la vida real. Entonces, en este caso, él acreditó su arraigo y la jueza le concedió una medida sustitutiva y el sindicado pudo salir de prisión preventiva. Fíjense que para efectos prácticos, esto tiene mucha importancia porque lamentablemente en nuestro país todas las cárceles son verdaderos centros de tortura, auténticos campos de concentración, como los que habían en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las cárceles no cumplen con lo que establece la Constitución Nacional, que el sistema penitenciario debe estar orientado a la resocialización de la persona humana, no a su destrucción. Entonces, por ello es que la persona que está en prisión preventiva sufre las consecuencias físicas, psicológicas, económicas, etcétera, de estar encerrado. Y esto se agrava más cuando es un delito en el cual se puede dictar medida sustitutiva y aún más cuando la persona verdaderamente es inocente o bien está procesada, pero por un delito a lo mejor más grave que el delito que efectivamente pudo haber cometido. Y recordemos que la mayoría de la población carcelaria está privada de libertad preventivamente, ni siquiera está porque ya exista una sentencia condenatoria. Y recordemos que toda persona tiene un estado de inocencia. Algunos le llaman presunción de inocencia, en virtud del cual toda persona es inocente hasta que haya sido vencida en un juicio ante un tribunal competente y preestablecido. Entonces, esto fue la audiencia de revisión de medida de coerción. Solo si me confirman algo, la interrupción del sonido fue como de unos 10 segundos, ¿no es cierto? Sí, licenciado, no fue mucho. Bien, entonces fue leve. Bien, esta audiencia, reitero, es de mucha importancia. Muchos abogados que se dedican al derecho penal, básicamente de esto se ganan la vida, ¿verdad? De tratar de intentar, como se dice coloquialmente, sacar a un preso de la cárcel, ¿verdad? Entonces, por la importancia que tiene, vamos a ver otra audiencia también de revisión de medida de coerción, previo a analizar el artículo de la ley que la regula. Solo si me dan 30 segundos acá, por favor. Voy contigo en toda agua, conectado con mi gente. Bien, entonces vamos a ver la segunda audiencia real de revisión de medida de coerción. Por favor, la misma dinámica. Me avisan por medio del chat si se ve y si oye claro, por favor, compañeros. Con la señal más potente. Audiencia de revisión de las medidas de coerción en la causa 1492-2008 a cargo del asistente segunda de este juzgado. Como juez de garantía doy inicio a la audiencia respectiva. Estamos con fecha martes 28 de octubre del año 2008, cuando son las 15 horas con 45 minutos. Para tal efecto voy a verificar la presencia de los sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público se encuentra el auxiliar fiscal Isabel López Orochón.
Y también la auxiliar fiscal Delia Floricelda Morales. Presente, señor juez. Por parte de sindicato está su abogada defensora, licenciada Corina Odilí Rosales García. Presente, buenas tardes. Y el sindicato Santos Anastasio Lushpu. Esta audiencia de revisión de las medidas de cohesión ha sido solicitada por la abogada defensora, motivos por los cuales voy a dar el uso de la palabra para que explique los motivos y fundamente las razones por las cuales ella cree que han variado las formas que dieron inicio a la imposición de las medidas de coerción. Tiene el uso de la palabra, abogada. En primer lugar, la defensa del patrocinado Santos Anastasio Lushpu ha requerido dicha audiencia de revisión de las medidas de coerción personal, según lo que establece el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. Mi patrocinado está siendo sindicado por el delito de negación de asistencia económica, pensiones alimenticias atrasadas que se debe a la agraviada María Carrillo Cac. La defensa de mi patrocinado considera que las circunstancias primitivas que dieron origen al presente proceso, especialmente a la caución económica que el señor juez le impusiera a mi patrocinado el día de la primera declaración celebrada el 22 de octubre del presente año, bajo esa circunstancia y ese orden de ideas han variado las circunstancias en virtud de que mi patrocinado ha llegado a un convenio con la agraviada María Carrillo Cac, lo cual se puede establecer con un convenio extrajudicial y con un desistimiento, el cual oportunamente ya fue presentado a este tribunal, circunstancia por medio de la cual se hace constar que mi patrocinado ha pagado las pensiones alimenticias atrasadas que le debía a la agraviada hasta la presente fecha, lo cual se puede establecer con las constancias procesales que obran en el presente proceso. Por esa razón, la defensa considera que las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de una caución económica han variado de esa manera, para lo cual solicito al señor juez contralor de la investigación se tenga por acreditado ese extremo en favor de mi patrocinado, lo cual también se puede establecer con la auténtica de la firma del desistimiento, en el que consta hasta qué fecha se han pagado dichas pensiones alimenticias en favor de los menores y de la agraviada María Carrillo Cac. ¿Dónde está o cómo acredita usted eso, sus fundamentos? Lo fundamento básicamente lo que establece el Código Penal en el artículo 245 con relación al eximente por cumplimiento de pago y con el desistimiento presentado ante este juzgado, lo cual le puedo poner a la vista para que usted observe tal circunstancia. ¿Únicamente? Únicamente. Le voy a correr audiencia al Ministerio Público de conformidad con la petición de la abogada defensora. Ya escucharon en qué se está basando ella en cuanto a la petición formulada por dicha abogada. Gracias, señor juez. El Ministerio Público en el presente caso, tomando en cuenta lo obrante en la carpeta judicial, en el que aparece como sindicado Santos Anastasio Lushpu y como agraviada María Carrillo Cac, en el numeral cuarto de la resolución emitida por el juzgado que usted dignamente preside, se nos corre audiencia como el Ministerio Público. Efectivamente, tenemos a la vista copia del desistimiento presentado y de la renuncia y desistimiento totalmente de la acción penal y civil por parte de la agraviada María Carrillo Cac a favor del sindicado Santos Anastasio Lushpu. El Ministerio Público, al momento de evacuar su audiencia, manifiesta que, si bien es cierto, se ha hecho efectiva la cantidad en dinero que se ha requerido, o sea, la cantidad de 3.000 quetzales exactos correspondientes a las pensiones alimenticias de enero, febrero, marzo, abril, mayo del año 2008, a favor de las alimentistas María Ingris, Cándida Johanna, Petrona Floridalma, Maybelline Yadira y Jennifer Griselda,
También es cierto que al tenor del artículo 245 del Código Penal, que se refiere a la eximiente por cumplimiento, en los casos previstos en los 3 artículos anteriores se refiere al artículo 242 referente a la negación de asistencia económica, incumplimiento agravado, incumplimiento de deberes de asistencia. El mismo preceptúa: quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, señor juez, el Ministerio Público, al momento de hacer uso al evacuar su audiencia, manifiesta usted que, si bien es cierto las circunstancias primitivas que han originado el hecho para solicitar la revisión de medida contemplado en el artículo 276-277, se refiere únicamente a las constancias sobrantes en la carpeta judicial sobre el pago de las pensiones alimenticias, no así a garantizar las posteriores pensiones alimenticias. Únicamente, señor juez. Sí, en el presente caso, la abogada defensora ha solicitado que se varíe, revisión de las medidas de coerción. Considero que de conformidad con las constancias procesales, en el presente caso, se ha presentado María Carrillo Cac a desistir y a renunciar totalmente de toda acción civil y penal en favor del sindicado Santo Anastasio Luz Pun. En el presente caso, efectivamente, el delito es de acción pública. El delito, aunque desista la agraviada, el Ministerio Público debe perseguirlo oficiosamente. Para el presente caso, lo que ha solicitado la abogada defensora es revisión de las medidas de coerción. Efectivamente, las medidas de coerción que se le motivaron al hoy sindicado en la fecha del 22 de octubre del año 2008, dentro de ellas está específicamente la caución económica, que la caución económica se fijó en la cantidad de 3,000 quetzales, que era la misma suma que le debía a la hoy agraviada. Pero mediante el escrito que ha presentado la agraviada en el presente caso, donde dice que ya le fueron canceladas la totalidad de los 3,000 quetzales que corresponden a enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año, considero que se han variado las formas que dieron inicios a la imposición de la caución económica, motivos por los cuales sí voy a decretar con lugar lo solicitado por la abogada defensora únicamente en quitarle la caución económica al hoy sindicado, la cual fue fijada mediante auto de fecha 22 de octubre del presente año, motivos por los cuales en el presente caso considero declarar con lugar la petición hecha por la abogada defensora, toda vez que de conformidad con lo que manifiesta María Carrillo Cac en el presente caso, donde ha presentado el desistimiento, manifiesta que sí le hizo efectivo el pago de la totalidad de las pensiones alimenticias atrasadas. En este caso, efectivamente, lo que dice el Ministerio Público ya vendrá para una resolución o una sentencia por aparte, toda vez que lo que dice el artículo 245 y en los casos no previstos en los artículos anteriores, quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme la ley el ulterior cumplimiento de las obligaciones. En este caso solo se está reformando las medidas sustitutivas, quitándose únicamente la caución económica y dejando ligado al sindicado por el mismo delito y bajo las otras medidas sustitutivas, que es firmar a cada 15 días el libro de medidas sustitutivas al Juzgado de Paz de Santa María de Chiquimula. Únicamente esa medida sustitutiva va a regir el presente proceso penal. La parte resolutiva de la misma es declarar con lugar lo solicitado por la defensa. En el presente caso se le quita la caución económica como medida sustitutiva que fue fijada por la cantidad de 3,000 quetzales por las razones ya indicadas anteriormente. Solo queda vigente la firma a cada 15 días al Juzgado de Paz del municipio de Santa María de Chiquimula. Don Santos Anastasio Luz Pun, de conformidad con la resolución dictada anteriormente, le quité la caución económica. Únicamente ha quedado la obligación de ir a firmar a cada 15 días el libro de medidas sustitutivas al Juzgado de Paz de Santa María de Chiquimula de este departamento. ¿Usted promete hacerlo? Sí, señor juez.
Le hago saber que el incumplimiento de esa promesa que usted ha afirmado en esta audiencia conllevará que se le pueda procesar por el delito de desobediencia, así como se le puede decretar rebeldía, puesto que va a obtener su libertad y no podrá gozar de las mismas medidas sustitutivas. Se ordenará el ingreso a las cárceles públicas hasta que el Ministerio Público haga su requerimiento respectivo y se fije la audiencia respectiva para tal efecto. ¿Comprende la magnitud de esta resolución? Sí, señor. Las disposiciones penales aplicables para el presente caso, los artículos 1 y 2, así como el 13, 201 y 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 242 y 245 del Código Penal y los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. Una vez quitándole la caución económica al sindicado Santos Anastasio Luz Puz, se ordena su inmediata libertad. Con la resolución dictada anteriormente quedan legalmente notificados los sujetos procesales y con la entrega al disco compacto y acta sucinta se ratifica lo indicado. Se termina la presente en el mismo lugar y fecha cuando son las 15 horas con 55 minutos. De todo lo relacionado doy fe. Bien, entonces esto es lo que sucede en una audiencia de revisión de medidas de coerción. Si se dan cuenta, al inicio les expliqué que hay dos casos. El primero, cuando el sindicado se encuentra en prisión preventiva y con lo que busca es que se le otorgue una medida sustitutiva a la prisión preventiva y por lo tanto recuperar su libertad. Ese fue el caso del primer video que pudimos aquí observar. Y la segunda audiencia real que pudimos observar es el segundo caso, cuando el sindicado está en libertad bajo medidas de coerción, pero algunas medidas de coerción le son muy gravosas. En este caso, al sindicado le habían impuesto una caución muy amplia, y por lo tanto lo que él necesitaba es que esa medida le fuera revocada y que se le devolviera la caución, es decir, sustituir una medida sustitutiva por otra medida sustitutiva. Este sería el segundo ejemplo de una audiencia de revisión de medida de coerción. Acá en el chat dice una pregunta: cuando menciona su inmediata libertad, ¿existe algún rango de horas que esto pueda tomar efecto? No, en la práctica lo que sucede es que se ordena la inmediata libertad, el sindicado es trasladado nuevamente hacia el centro donde guarda prisión preventiva. Allí el sistema penitenciario hace un trámite, anota en un libro que a la persona se le va a conceder libertad, firma el acta y la persona sale. Por lo regular esto lo hacían a las 12 de la noche, ¿verdad? Por eso es que los presos salían a las 12 de la noche de acá del preventivo de zona 18. Ahora lo hacen en la mañana o en diferente horario. Lo importante es que sea a la brevedad posible. Tampoco pueden pasar 2, 3 o 4 días sin que el sistema penitenciario ejecute una orden de libertad dada por un juez o un tribunal competente. Porque de lo contrario, lo que puede plantear la defensa técnica es una exhibición personal por tener retenida ilegalmente a una persona, no obstante que un juez ha ordenado su libertad. Y hay otra pregunta, indica José Carlos. ¿Solamente la defensa técnica puede solicitar la audiencia de revisión de medidas de coerción? ¿Y en cuánto tiempo después de la resolución primera se puede pedir una audiencia de revisión de medidas de coerción? Si son dos preguntas. La primera, no. Lo puede pedir la defensa, pero también lo puede pedir eventualmente el Ministerio Público o la parte querellante adhesiva. Y la segunda respuesta sería que no hay un plazo. Algunos defensores, inclusive en la práctica, inmediatamente después de la audiencia de primera declaración, el sindicado queda bajo prisión preventiva y al terminar la audiencia de una vez van con el asistente de audiencias del juzgado
a solicitar que se señale una audiencia para discutir posible revisión de medida de coerción. Entonces, realmente la ley no tiene un plazo, pero la obligación que tiene el defensor es de argumentar y demostrar que han variado las circunstancias primitivas que dieron origen a imponer prisión preventiva, es decir, que se han desvanecido los peligros procesales de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. Indica otra pregunta, ¿y por medio de memorial leak o según las formalidades de la materia del juzgado? Y lo que pasa es que el juzgado no tiene formalidades, las formalidades las tiene el Código Procesal Penal, pero en este caso son formalidades mínimas o bien no existen, porque únicamente con que vaya el abogado defensor con el auxiliar en este caso del juzgado, y solicite que se señale la audiencia es suficiente, sin memorial, sin escrito, sin nada, porque va a ser en la audiencia, allí va a ser donde el juez escucha a las partes y resuelva inmediatamente de manera verbal, es decir, de manera pública, con transparencia, que ahí mismo se pueda escuchar los motivos o las razones que tuvo el juez para resolver de determinada manera. Entonces la respuesta concreta es no, se aboca al juzgado, habla con el auxiliar que se señale una audiencia de revisión de medida de coerción de su patrocinado si es abogado defensor, sin mayor formalismo. Bien, gracias, Lic, dice. Licenciado, una pregunta. Adelante, Orfelinda. Sí, Lic, esta medida no la pudieron haber hecho el mismo momento que le dictaron auto de prisión a los sindicados en el primer caso, que fue por robo. Sí, si se refiere a la medida sustitutiva, el delito de robo simple, así sin el adjetivo de agravado, sí permite aplicar medidas sustitutivas, así se la pudieron haber otorgado, ¿verdad? Ahora, el delito por el cual no se puede conceder medida sustitutiva es por el delito de robo agravado. Gracias, Lic. Bueno, indica Federico. Pero también puede ser porque Permítame. Dice en el chat, Lic, y la defensa técnica debe especificar cuál es la medida alternativa que piden, ¿correcto? Lo puede hacer, no es un requisito indispensable, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, mi cliente está en prisión preventiva, yo solicito arresto domiciliario, solicito caución, solicito no acercarse a determinado lugar, lo puede hacer, pero si no lo hace, tampoco no es indispensable, porque lo que tiene que demostrar la defensa es que han variado las circunstancias primitivas y que no hay peligro de fuga ni peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Con eso es suficiente, pero lo que sucede en la práctica es que por lo regular los defensores, ya sea del Instituto de la Defensa Pública Penal o abogados particulares, sí indican cuál es la medida sustitutiva que piden, porque si no el juez podría imponer caución y la caución ser muy cuantiosa, es decir, 1 millón, medio millón, 100,000 quetzales, y por lo tanto, si el sindicado no tiene para pagarla, no sale de prisión, continúa detenido. Entonces, evitando ese riesgo, que el juez imponga caución económica y que sea una caución muy amplia en cantidad de dinero, por eso es que por lo regular se indican cuáles son las medidas que ellos solicitan que se impongan en lugar de la prisión preventiva. Adelante, Yuli. En este caso, para la revisión de medida de coerción, por ejemplo, en el criterio de oportunidad, aunque el delito sí lo permita, pero si la persona, según la ley de la delincuencia organizada en el artículo 93 y 94, indica quiénes no pueden aplicar el criterio de oportunidad. En este caso, también hay algo que indique qué personas no pueden o no, bueno, en este caso solo es el delito el que delimita si se le da una medida de coerción más atenuada, por decirle, ¿verdad? No es conforme a la persona. Efectivamente, en este caso es el delito el que indica si se permite aplicarle medida sustitutiva o no. Y el juez va a analizar si existe o no existe peligro de fuga o peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Ese criterio de oportunidad de la ley contra la delincuencia organizada, eso es totalmente distinto. De eso, ahorita sí mejor ni hablemos, porque lamentablemente, como en la televisión todo el mundo está viendo procesos de mayor riesgo y casos políticos y cuestiones extravagantes de políticos, entonces ya todo el mundo quiere hablar del colaborador eficaz, del criterio de oportunidad, y la mayoría de gente que se mete a hablar de eso no sabe, porque nunca ha estado en una audiencia.
Inclusive se han escuchado se han leído unas barbaridades ahí en libros que sin comentarios, compañeros, porque son personas que no saben. Y ahí, un puntito ahí. Ahí el problema radica en que esa ley contra la delincuencia organizada, para que un abogado la pueda entender, primero debe saber leer bien. Lamentablemente, en nuestro medio, lo que debería de haber son unas buenas clases de comprensión de lectura, porque la gente no sabe leer bien. Y como no lee, tiene un vocabulario muy limitado, no sabe ni siquiera qué significan las palabras, cómo es el idioma castellano, la gramática, los verbos, no saben. Entonces, el tema es que la ley contra la delincuencia organizada, en mi opinión, en la práctica, lo que yo he visto día a día, está mal redactada. Hay algunas partes que son ambiguas, tienen lagunas o pueden interpretarse de dos maneras distintas. Entonces, eso da lugar a un montón de confusiones. Por eso digo, este criterio de oportunidad que está regulado en la ley contra la delincuencia organizada, ese dejémoslo a un lado, es para estudios más profundos, porque en la práctica no es tanto lo que se aplica y algunos lo entienden mal, ¿verdad? Porque, reitero, es una ley muy técnica y considera a su servidor que esa ley no está bien escrita. Esa ley básicamente fue escrita para perseguir mareros, para perseguir maras, para eso fue escrita. Pero ahora esa ley la utilizan para perseguir a un montón de gente, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta. Gloria Mercedes, ¿tiene levantada la mano? Sí, Lic, muy buenas noches. Disculpe la pregunta. Me queda la duda de en qué etapa del proceso se puede pedir esta revisión de la medida de coerción. Supongo que la verdad me confunde si es ya cuando está sentenciado o puede ser en alguna de las etapas del proceso. La audiencia de revisión de medida de coerción se puede presentar en cualquier fase del proceso a partir de que la persona ha sido ligada a proceso en la audiencia de primera declaración y se dicta auto de prisión preventiva. Se puede plantear en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia, en el ofrecimiento de prueba, se puede plantear en el debate oral y público e inclusive en algunos casos se puede pedir hasta en segunda instancia ante una sala de apelaciones cuando la sentencia condenatoria no está firme. Entonces, básicamente, ¿cuándo se puede pedir esta audiencia? En cualquier momento del proceso, siempre y cuando la persona ya está ligada a proceso y bajo auto de prisión preventiva, es decir, después de la audiencia de primera declaración. Porque, reitero, la libertad del ser humano es lo más sagrado que puede haber y eso es lo que está en juego. Entonces, también esta medida también se puede pedir dependiendo del delito, los delitos menos graves, como pudiéramos decirlo, que son los que, o lo que el delito mismo establezca. No, delitos menos graves son solo aquellos que tienen una pena de prisión no mayor a 5 años. Pero, por ejemplo, hay delitos como la violencia contra la mujer que puede ser de 5 a 12 años, pero sí se puede conceder medida sustitutiva. El robo, no tengo acá el código procesal penal, pero creo que llega hasta como 8 años la pena máxima, pero se puede aplicar medida sustitutiva. Entonces, ¿cuál es el parámetro para pedir esta audiencia o no? Que el delito no tenga prohibición expresa de conceder medida sustitutiva. ¿Y cuáles son los que no se pueden? Ahí lo indica el Código Procesal Penal: asesinato, secuestro, delitos de narcoactividad, etcétera. Es un catálogo muy reducido, porque en la mayoría de delitos sí se puede discutir la imposición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Muchas gracias, licenciado, muy fino. Bien, aquí en el chat indica Juan Palencia, una pregunta: ¿la revisión de medidas de coerción lo conoce un juez diferente al que la impuso? No, la conoce el mismo. Si la impuso un juez de primera instancia, va a conocer la audiencia un juez de primera instancia, o aún lo puede hacer un tribunal de sentencia, y en algunos casos excepcionales también lo puede hacer una sala de la Corte de Apelaciones. Solo acá en el chat me pusieron una pregunta, dice: una consulta, ¿un juez de sentencia o un tribunal de sentencia siguen siendo jueces contralores de garantías constitucionales? Bien, este no es el tema de hoy. Fíjense que por excelencia el juez contralor de garantías constitucionales es el juez de primera instancia penal o el juez de paz penal. Pero aunque ellos, la doctrina, la literatura indica eso, todos somos contralores.
el juez de un tribunal, el magistrado de una sala es contralor de garantías constitucionales, porque lo que debe prevalecer es la Constitución sobre cualquier ley, tratado, costumbre, formalidades, sobre cualquier práctica judicial. Siempre es la Constitución la que tiene la preeminencia. Por eso le denominan ley suprema o carta magna. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, licenciado, una consulta más en el artículo 264. No le puedo indicar, bueno, está uno de los párrafos, dice que no podrá concederse ninguna medida sustitutiva de las enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales. Quiere decir que como ellos, pues de plano han de tener como su archivo, revisan si esta persona es un delincuente habitual o cumple con los, por ejemplo, homicidio doloso, asesinato, parricidio. Esto se debe de acreditar con la constancia de carencia de antecedentes penales. Ahí dice si una persona ha sido condenada y si la condena está firme. Porque, reitero, antecedentes penales no es que una persona estuvo detenida, no, porque la persona puede haber estado detenida pero haber sido absuelta o se le puede haber dictado un sobreseimiento. Antecedentes penales es cuando una persona ya ha sido condenada por un tribunal de justicia y la condena está firme. Pero entonces quiere decir que estas personas que tengan esa, ya hayan tenido una sentencia o algo así, no se les va a poder, o sea, aunque el delito que hayan cometido o que se esté juzgando en ese momento no sea tan grave, no le van a aplicar esas medidas. Eso es lo que dice la ley y hay que cumplirlo. Entonces sí caería nuevamente más o menos a que también va a depender de la persona que haya cometido el delito, que se esté juzgando. No, de la persona no. Tiene que ver con lo que hizo la persona, qué acto cometió. Es decir, a una persona no se le va a negar medida sustitutiva porque se llame Luis, porque sea de piel morena, porque mida 1.60. No, se le va a negar porque la persona, por ejemplo, ya ha sido condenada anteriormente por un delito de robo, por un delito de estafa, etcétera. Son los actos los que siguen a la persona. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado. ¿No? Sí, Adelante. licenciado. Por ejemplo, si le dan la medida sustitutiva, ¿verdad? Pero él estuvo en prisión como 20 días o un mes y resulta que al final lo declaran inocente. ¿Qué pasa con ese tiempo que él estuvo en prisión? Fíjese, compañera, que eso es el precio de vivir en civilización, que lamentablemente hay personas que han pasado 1, 2 meses en prisión y no se ha llevado a cabo la audiencia de primera declaración, o hay personas que han pasado 5 o 4 años en la cárcel y en el debate las absuelven, o hay personas que han sido detenidas en grupo y mueren en la cárcel de tuberculosis, de cáncer, de VIH, y resulta que al final del juicio absuelven a todos. Entonces, realmente esos son casos tristes, pero lamentablemente es una práctica mala, condenable, porque cualquier juez, fiscal, magistrado, abogado que permita eso está actuando mal, porque primeramente va en contra de la moral y en segundo lugar en contra del derecho. Pero reitero, lamentablemente es el precio de vivir en civilización, porque si no existieran los juzgados, los tribunales, sería la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿verdad? Ya empezaríamos a resolver nuestras diferencias a garrotazos, con linchamientos, con piedras, como personas salvajes. Pero eso pasa en la práctica, lamentablemente. ¿Quién le va a reponer a una persona los días, los meses o los años que estuvo injustamente detenida? Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, licenciado, y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, yo he oído que le recompensan con dinero, le dan algo de dinero cuando sale, cuando ha estado injustificadamente preso. En Guatemala no pasa lo mismo. Así debería ser. Lamentablemente no es así, porque aunque el dinero no va a compensar el tiempo que la persona estuvo privada de libertad, sin ver a su familia, sin poder trabajar, sin poder deambular por las calles, sin poder gozar lo que es la libertad, pero en algo es una pequeña retribución que se le podría dar a una persona. Realmente así debería ser. ¿Hay algún reglamento, ley o que lo dicte, licenciado? Hay por ahí un artículo muy incipiente, pero ese nunca se ha aplicado. Es algo vigente, pero no positivo. En la práctica no se da. Así de sencillo.
Gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Entonces, esta audiencia de revisión de la medida de coerción aplica solo para delitos donde son aplicables las medidas sustitutivas. Es correcto. Es que fíjense que el catálogo de delitos que no ameritan medidas, mejor lo vamos a poner una vez aquí en la pantalla, compañeros. Así. Vamos a ver, permita. ¿Se ve ahí el Código Procesal Penal? ¿Se ve en la pantalla? Sí, sí. Entonces, ahorita lo vamos a poner. ¿Alguien lo leyó por ahí? Ese es el artículo donde indica los delitos que no ameritan medidas sustitutivas. Solo si me permiten, porque por números, si no... El 264, licenciado, solo que está después del numeral 7, como en el 1, 2, 3, como el tercer párrafo. Exactamente, aquí está. Bueno, muchas gracias, compañera. Bueno, entonces vean, artículo 264, sustitución. A este artículo, si quiere, le ponen hasta arriba con lápiz, con lapicero, porque esto les va a servir para el privado y cuando ya ejerzan. Póngale ahí catálogo de delitos que no ameritan medidas sustitutivas o prohibición expresa de medidas sustitutivas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los delitos por los cuales no se puede conceder medida sustitutiva a la persona ligada a proceso penal? Son estos, vean. Acá están. Solo permítanme porque ya me perdí con esto. Acá está, ¿ven? Es este párrafo. ¿Se ve ahí resaltado? Sí, ahora sí. Vale. Este es el catálogo de delitos que no permiten que se dicte medida sustitutiva a favor del sindicado. ¿Alguien que lo lea, por favor, lo que está en celeste, compañeros? No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o legalmente marcada o no legalmente marcada por la DIGECAM. Muy bien, entonces vean lo que dice aquí. Ninguna de las medidas sustitutivas, es decir, ninguna medida se le puede conceder a las personas que hayan quedado ligadas a proceso por estos delitos. Nótese que son delitos graves, delitos donde el bien jurídico tutelado es la vida, la libertad sexual de la persona, etcétera. Y acá lo de, por ejemplo, delitos contra la vida. Vean, homicidio doloso. Nótese que es homicidio doloso, no es homicidio en un accidente de tránsito ni nada de eso, es homicidio doloso. Asesinato, delito contra la vida. Parricidio, ¿verdad? Que es matar a un familiar cercano. Después siguen los delitos de violación, ¿verdad? Y tenemos también violación de menor, inclusive este delito, los depredadores sexuales, en la antigüedad, desde la ley de las tablas de Alfonso el Sabio, ¿saben cuál era la pena para estos criminales? A pedradas los mataban, es decir, era la pena de muerte, la pena que le aplicaban a los violadores de niños, porque reitero, es un delito gravísimo, ¿verdad? Que en algunos, miren, en algunos casos, hasta un homicidio se puede comprender, porque si una persona ha sido maltratada, ha sido abusada, ha sido ofendida durante años, durante décadas, a lo mejor en un arrebato de ira le puede quitar la vida a otro ser humano. No digo que eso sea bueno, pero en algunos casos pues tiene ciertas explicaciones, pero en realidad este delito de violación de menores de 12 años, realmente eso no tiene explicación, ¿verdad? Entonces por eso era que en la antigüedad con pena de muerte eran sancionados. Y actualmente pues no se permite medida sustitutiva. Y también en este caso
se habla de lo de la reincidencia. Entonces, este es el catálogo de delitos por los cuales no se puede aplicar medidas sustitutivas. Y muy importante, vean el segundo párrafo, los delitos que están tipificados en la ley contra la narcoactividad, es decir, todo lo que tenga que ver con compra o venta de drogas estupefacientes, no se puede conceder medida sustitutiva, entre otros. Entonces, es un catálogo muy reducido, serán tal vez, ¿qué? Unos 15 delitos, ¿verdad? Imagínense ustedes solo el Código Penal, ¿cuántos delitos tienen? Tendrá, ¿qué? Tal vez más de 200, pero son los delitos más graves, los que más ofenden al ser humano, por los cuales no se pueden conceder medidas sustitutivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí donde vamos, compañeros? ¿No? Bien. Entonces, solo para finalizar, el fundamento legal o el fundamento jurídico de la audiencia de revisión de medida de coerción que vimos el día de hoy, dos ejemplos de la vida real, es este. Es el artículo 277 del Código Procesal Penal. Dice revisión a pedido del imputado, aunque también lo pueden pedir en otras partes. Si alguien lo puede leer, por favor, compañeros, artículo 277. Sí, licenciado. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Bien, entonces, compañeros, esto es básicamente lo que vimos hoy en nuestra audiencia. El juez le da la palabra al abogado defensor para que argumente por qué, según su consideración, han variado las circunstancias primitivas que dieron origen a dictar auto de prisión preventiva y que por lo tanto permiten la aplicación de una o más medidas sustitutivas. Posteriormente se le concede la palabra al Ministerio Público, quien se puede oponer o bien se puede allanar a la solicitud de la defensa técnica del imputado, y por último va a ser el juez quien decide si concede o no el beneficio de la revisión de medida de coerción y por lo tanto dictar una medida sustitutiva. Este es entonces el fundamento de la audiencia de revisión de medida de coerción. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto, compañeros? ¿No? Bien. Entonces, hay otra pregunta en el chat, dice, Lick, Jennifer González, la asociación ilícita no tiene medida de coerción, bien se puede imponer medida sustitutiva porque no está en este catálogo de prohibiciones, ni tiene ninguna prohibición en alguna ley penal especial, que en este caso sería la ley contra la delincuencia organizada, que es la que tipifica este delito de asociación ilícita. Entonces, en concreto, sí se puede conceder medida sustitutiva. Entonces, compañeros, ahí finalizamos lo que es este tema de la audiencia de revisión de medida de coerción con dos ejemplos reales de lo que sucede en la práctica con su fundamento legal y también ya explicamos el catálogo de prohibición para poder dictar medidas sustitutivas en algunos delitos gravísimos. Entonces, finalizamos la clase. Que tengan una buena noche todos. Licenciado, disculpe, una consulta. Adelante. En la audiencia de juicio oral y público, ¿se puede pedir una medida sustitutiva? ¿En el debate? Sí. Sí, es correcto, se puede pedir y el tribunal es el que resuelve. Ah, bueno, gracias, licenciado. Licenciado, otra pregunta. Cuando usted dice circunstancias primitivas, ¿a qué se refiere? ¿Al peligro de fuga o al peligro de obstaculización de averiguación de la verdad? Es decir, si hay riesgo que el sindicado se va a ir huyendo, a esconderse al extranjero, o a vivir en la clandestinidad, o a vivir en una ciudad muy lejana, entonces hay peligro de fuga. En cambio, el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad hace alusión a que el sindicado pueda obstruir, alterar u ocultar medios de investigación que sean importantes para el esclarecimiento de la verdad. Esos son los dos peligros: fuga, obstaculización a la averiguación de la verdad, y esas son las razones primitivas que dan origen a imponer prisión preventiva en algunos casos. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick, que descanse. Bien, feliz noche a todos, éxitos.
Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. No sale. Buenas noches.